Bienvenidos entonces a la clase de hoy, sábado 18 de julio. Gracias por estar conectados. Vamos a dar inicio entonces a el contenido que tenemos programado para este día, que básicamente van a ser dos temas y la vinculación de estos dos nuevos temas con lo que ya hemos venido trabajando, que son secuencias. Antes de dar inicio, quisiera preguntarles cómo les fue con la secuencia que quedó propuesta para que pudieran ustedes resolverla. ¿Tuvieron alguna complicación? ¿Pudieron hacerla? Me gustaría que me puedan comentar, por favor. ¿Alguien que haya realizado la secuencia, que le haya salido? Dani no se ha conectado. Hace un momento mandó un video de la secuencia que él hizo, pues funcionando. Y pues eso es bueno, ¿verdad? Que ya vayamos nosotros también practicando en casa lo que estamos viendo en cada sesión de clase. Y los demás, no sé, me comentarán si lograron trabajar la secuencia. David, Profe, yo también la realicé y en base al ejemplo que habíamos hecho la clase pasada, sí se hace fácil porque uno hace el primer paso y uno copia y pega, pero va viendo los diferentes rodillos, ¿va? Que hay que colocarle para que funcione correcto. y ya los últimos relés, ese es el único que el K3 es el que activa dos solenoides, los dos cilindros, ¿no? Es el Ujú, único. correcto. Ok, excelente, David. Me alegro que haya podido realizarlo. Los demás, no sé. Está Diego, Karin, Williams y Wilson. Carlos Fuentes también. No sé si ustedes lograron realizar la secuencia. Yo sí la logré hacer, con la misma novedad que comentaba David, que a la hora de preparar la secuencia, pues uno tiene que hacer salir dos cilindros, ¿va? Ujú, Pero sí me funcionó bien. excelente. Correcto. Sí, y no solamente hay que darse cuenta cuántos cilindros o cuántas solenoides son las que manda a activar cada uno, sino que también la activación de los finales de carrera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hacemos el paso uno, nosotros dejamos un rodillo, un final de carrera, para que me active el primer paso, pero en algunos casos tenemos, por ejemplo, dos rodillos finales de carrera, que son los que me van a activar otro paso. Entonces, sí es de ir analizando esa parte, pero es bastante fácil el poder modificarla, ¿verdad? Únicamente hay que ir viendo cuáles son mis señales de entrada y al final, en el paso a paso, cuáles son las solenoides que vamos a ir activando. Pero me alegra bastante que sí hayan podido entonces realizarlo y también me alegra que estén practicando. Entonces, vamos a dar paso a el contenido que tenemos para hoy. Tenemos dos temas. Bueno, los dejo elegir con qué quieren empezar. Tenemos que analizar contadores eléctricos y tenemos que analizar sensores. ¿Con cuál quieren empezar? Con Con sensores. sensores, profe. Sensores, ok. Bueno, de todos modos vamos a ver los dos. Vamos a empezar con sensores ahí para complacerlos. Bueno, ya hemos estado trabajando nosotros nuestras secuencias. Bueno, vamos a colocar acá un pequeño ejemplo. Sabemos que cuando tenemos un cilindro, pues este cilindro va a tener dos posiciones, ¿verdad? Vamos a tener nuestro A0, que va a ser nuestra posición dentro, con 0 y 0 milímetros,
y nuestra posición A1 con 100 y 100 milímetros. Ustedes se preguntarán por qué 100 milímetros. Bueno, eso va a depender básicamente del largo que tenga nuestro vástago, porque en cilindros va a haber gran variedad de tamaños. Van a haber cilindros muy pequeños para aplicaciones delicadas, aplicaciones específicas, pues pequeñas que no requieren de mayor fuerza, y van a haber cilindros más grandes que tengan no solamente más robustez y que tengan más diámetro en, en lo que es la recámara de aire, sino que también la carrera sea mayor, ¿verdad? Entonces, igual acá podríamos nosotros ir configurando esto, ¿verdad? Pero pues lo dejamos por default, que cuando nuestro cilindro esté fuera o el vástago o el cilindro esté fuera, vamos a tener 100 milímetros en este caso. Y lo ejemplificamos así. Quiere decir de que aquí podría ir cualquier tipo de sensor que me indique cuando el cilindro esté dentro y otro sensor que me indique cuando el cilindro está afuera. Lo que hemos estado trabajando hasta la última clase, pues son los sensores final de carrera. Los famosos obturadores, los configuramos nosotros para que sea un rodillo de interruptor fin de curso, A0, por ejemplo, y en el otro caso vamos a tener A1, ¿verdad? Entonces esto lo que me está indicando básicamente es de que, claro está, cuando yo ya realice este montaje, vamos a colocar estos sensores, en este caso estos finales de carrera o limit switch en esta posición, ¿verdad? Vamos a colocarlos de buena forma. Y les decía yo en una clase anterior que debemos de cuidar mucho la forma en que se instalan, porque estos finales de carrera, pues si los colocamos al revés, podría ser que cuando el vástago vaya saliendo, lejos de activarlos, lo que haga sea quebrar la patilla del interruptor. Y pues eso ya es un problema, ¿verdad? O cuando vaya entrando. Entonces sí hay que saber colocarlos, pero básicamente esto iría de esta forma. El sensor A0 tendría un limit switch aquí, mecánico, ¿verdad? De activación mecánica. Y el A1 también tendría un limit switch de activación mecánica por medio de este famoso rodillo. Ok, esto es lo que hemos estado trabajando. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Pues aquí tenemos algunos interruptores de alimentación. Son por lo menos 4 que vamos o podemos utilizar. Vamos a colocarlos aquí, vamos a presentarlos. Aunque ya en una clase anterior habíamos hablado de sensores, pero así, muy a lo general, ¿verdad? Entonces aquí están los 4. A ver, ya trabajamos en una clase lo que fue la simbología y ya los identificamos. Ahora, ¿quién podría identificar a estos sensores ahorita? Por ejemplo, este primer sensor, ¿qué tipo de sensor sería? Capacitivo. Primer sensor sería sensor capacitivo. Muy bien. Este segundo sensor, ¿qué sensor sería? Este. Bueno, dejemos este de un lado. Este tercero, ¿qué tipo sería? Veamos ahí la simbología. Al final, esta simbología es la que nos manda, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el primer el primer sensor dijimos de que era un sensor capacitivo. Tenemos acá la simbología del famoso capacitor. Esto, ¿qué idea les da en simbología?
Bueno, dejémosla pendiente. Yo les doy la respuesta en un ratito. ¿Esta simbología qué sería? Sensor inductivo. Un sensor inductivo. Esto es una inductancia. ¿Todos sabemos qué es una inductancia? Pregunto. ¿Todos sabemos qué es una inductancia? Sí. ¿Sí? ¿Los demás, todos? Bueno, una inductancia sabemos de que es una bobina, cualquier bobina. ¿De acuerdo? Si nosotros hablamos de inductancias, rápido se nos tiene que venir a la mente una bobina. ¿Bobina de qué? Bobina de motor, bobina de transformador, una bobina que contenga, por ejemplo, un relé. Esa bobina es una inductancia. Y la medida o la unidad de medida de la inductancia es el henry, ¿verdad? Hay que recordarnos de esto, y la simbología, pues, es esta, una pequeña bobina. Este último sensor, ¿qué sería? Este de acá. ¿Qué tipo de sensor? Fotoeléctrico. ¿Un sensor? Fotoeléctrico. Fotoeléctrico, ¿sí? Correcto, es un sensor fotoeléctrico, es un sensor que trabaja por medio de haz de luz, un haz de salida y un haz de entrada, ¿verdad? Estamos mandando nosotros una señal óptica, podríamos llamarle un sensor óptico también. Y nos queda la número 2, que no me han dado respuesta. ¿Qué sería esto? Miren, ¿qué idea les da a ustedes esta simbología? Un imán. Un imán. Vamos a ver, ¿quién dijo imán? Wilson. Wilson. Ok, Wilson, gracias. Un imán. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí le ven planta de imán a esto? Un sensor inductivo. Sensor inductivo ya dijimos de qué va a ser este. Porque esta es una inductancia. Entonces, este es un sensor inductivo. Wilson dice que le mira por ahí simbología de imán. Y es correcto. Esto va a ser, no sé si han escuchado ustedes o los han utilizado, los han aplicado en algún proceso, los famosos reed switch. ¿Alguien, si me puede comentar, si sabe qué es un reed switch? ¿O lo ha utilizado en algún proceso? ¿No? Bueno. Es un switch con forma de diodo que trabaja por medio de un magneto. Es un switch en forma de diodo. Sí. ¿Que trabaja? No le escuché la última parte, que trabaja por medio de no sé qué dijo, no le entendí. Bueno, estos famosos reed switch son bastante utilizados en electrónica. ¿Qué son estos reed switch? Ustedes han visto los fusibles de cristal, esos fusibles pequeñitos que traen algunos equipos eléctricos delicados y que en su interior el fusible pues es un hilo muy, muy delgado. Pues fíjense que estos famosos reed switch son bastante parecidos. Estos son dos contactos, es un contacto normalmente abierto, claro, que tiene sus dos contactos, sus dos pequeños platinos, y que vienen muy, muy, muy cerca. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando este famoso reed switch es expuesto a un campo magnético, podría ser de un imán convencional, lo que hace es cerrar dicho contacto. Cambia el estado y manda una señal. Cuando retiramos nosotros el campo magnético o alejamos el campo magnético, el contacto se vuelve a abrir. Es bastante utilizado. En algunos proyectos que hemos hecho en Intecap los hemos utilizado. Si me recuerdan, después les mando un video de unos proyectos que hicimos de automatización y ahí utilizamos los famosos reed switch. Es probable que ustedes en algún momento los vayan a ocupar ya en un proceso industrial.
Son muy, muy económicos y la verdad es de que funcionan muy bien, bastante, bastante bien. Bueno, ya entonces hablamos de la simbología de cada uno de estos, ¿verdad? Tenemos aquí los 4 que vamos a considerar hoy, pero nos vamos a quedar por el momento con uno. Este famoso sensor capacitivo, pues me va a permitir poder sondear presencia de algún objeto, de cualquier material. Ya analizamos en una clase anterior de que este sensor me permite, pues valga la redundancia, sensar la proximidad de cualquier material. Llámese una botella con agua, llámese una lata, madera, caucho, lo que sea. Cualquier material que nosotros coloquemos cerca a este sensor, este lo va a detectar. Estos sensores, como ustedes pueden darse cuenta allí, vienen dispuestos de 3 cables. El código de colores que manejan normalmente vienen, bueno, es que va a depender mucho la marca del sensor, pero por ejemplo, podríamos encontrar sensores con una codificación marrón, negro y azul. Podríamos encontrar sensores con negro, blanco y marrón también. Normalmente el color marrón va a ser la salida de nuestro sensor. Ahora, entremos a analizar cómo se conecta un sensor de este tipo y se van a dar cuenta ustedes que es muy, muy fácil. Lo que viene acá en esta simbología del sensor, pues básicamente es la parte del sensor que va a hacer el trabajo. Es la parte del sensor que va a estar determinando presencia o no. Claro, el sensor también ustedes saben de que se puede graduar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo graduar la profundidad del sensor para acercarlo más o alejarlo de la pieza o el objeto que yo quiero sensar. Entre más cerca el sensor esté a la pieza, pues más preciso va a ser. Va a haber menos margen de error para que me den una lectura falsa. Aunque estos de verdad son muy, muy precisos, son muy buenos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes se dan cuenta que aquí tenemos pues prácticamente 3 terminales. Y por lo menos este no me da mayor información. Si le doy doble clic, únicamente me deja direccionarlo. Pero nada más. Si yo, por ejemplo, me voy a descripción del componente, aquí me lo está mostrando cómo es físicamente, ¿sí? Aquí ustedes logran notar que tenemos 3 terminales de conexión eléctrica. Esta es la parte del sensor. Esta es la parte del sensor. Yo les digo que es graduable en profundidad, quiere decir que si lo roscamos, este va a entrar y pues si queremos sacarlo de igual forma, es un mecanismo, ¿verdad? Claro está, esto que ustedes están viendo acá, este sensor que están viendo acá está acoplado a una base para modelo didáctico. En Intecap, por ejemplo, tenemos una estación de neumática y electroneumática con un bastidor y pues estas partes son colocadas en dicho bastidor. Lo que ustedes verían ya en la vida real, ya en el campo, sería únicamente esta parte que es el sensor, ¿verdad? Con sus 3 cables. Y sí, es recomendable que no nos dejemos llevar por la finta de decir, bueno, es que yo conozco el código de colores y pues todos son iguales. Porque créanme, yo me he llevado algunas sorpresas con marcas donde el código de colores es totalmente distinto, ¿verdad? Y por ejemplo, si nosotros energizamos de mala forma este sensor, es probable que lo dañemos, que lo lleguemos a quemar. Y eso pues obviamente no queremos que pase, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a alimentar dicho sensor? Bueno, les digo que es muy fácil. Vamos a buscar alimentación, 24 voltios, para acá, que sería
el pulso. Vamos a cerrar circuito con 0 voltios. Pues tenemos que alimentar nuestro sensor con 24 voltios y 0 voltios, es decir, positivo y negativo, ¿verdad? Y vamos a contar con una salida. Esta salida, pues, nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, alimentar un relé. Vamos a hacerlo así de forma bien fácil. Quiero quitar esto. Listo. Este va a ser nuestro K1, que va a estar activando nuestro sensor. A este le podemos colocar cualquier nomenclatura, pero, por ejemplo, si estos sensores van a ir determinando la posición del vástago en un actuador, pues lo más lógico es que lleve nomenclatura A0, A1, B0, B1, C0, C1 y así sucesivamente. ¿Sí? Si no va a ser para eso, ustedes pueden colocarle cualquier dirección, por ejemplo, S1 o C1, o sea, cualquier dirección que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que funciona este famoso sensor? Les vuelvo a decir, tenemos 0 voltios acá y tenemos acá 24 voltios. Está el sensor energizado. Ahora, cuando acá, en esta parte que es la que sensa, nosotros pasemos un objeto y ese objeto, pues, sea sensado, lo que va a mandar a hacer es que este contacto, que es normalmente abierto, se va a cerrar y me va a mandar un pulso de salida. Aquí quiero hacer una pausa y explicarles algo. Depende del proceso que nosotros estemos realizando y, por ejemplo, si ya estamos trabajando un proceso automatizado, claro, si es un proceso automatizado, tenemos que utilizar un microautómata o un autómata programable, un PLC o micro PLC. Entonces, me tengo que detener y tengo que indagar qué lógica es la que utiliza mi PLC o micro PLC. Ustedes han escuchado hablar de los famosos sensores NPN y PNP, o de los famosos transistores NPN y PNP. ¿Han escuchado hablar de ello? Hoy no está Edilcer acá, él es electrónico, él seguramente me diría que sí. Diego dice que no. ¿Los demás han escuchado hablar de estos tipos de transistores o tipos de sensores NPN y PNP? ¿Cuál es cuál? Sí. ¿Sí? David dice que no también. Dani, no sé si tenga usted una idea de estos sensores o transistores, ¿qué son? ¿No está Dani por ahí? Bueno, vamos a explicar qué es cada uno. Por ejemplo, si yo hablo de un sensor PNP, es el que tengo acá. ¿Por qué? Yo tengo positivo de alimentación, que sería la primera letra, P. Tengo negativo como cierre de circuito, que sería la segunda letra, N. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que me va a sacar? O sea, ¿qué pulso o qué señal me va a sacar? ¿Señal negativa o señal positiva? Pregunto. Positiva. Positiva. Señal positiva. Correcto. Entonces, ¿qué tipo de sensor sería este? PNP. PNP. ¿De acuerdo? Ahora, imagínense ustedes que están en un proceso donde la lógica de nuestro PLC es NPN. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, todas las entradas, todas las señales de entrada
van a ser lógica negativa. En lugar de yo mandarles una señal de 24 voltios o 48 voltios o 12 voltios, una señal positiva, yo tengo que mandarle una señal negativa para que él la interprete. Va, así funciona ya el PLC. Y ya está montado y el proceso está hecho. Y resulta que yo tengo que montar un sensor. Y el pulso o señal de dicho sensor tengo que llevarlo al PLC, en donde yo voy a hacer un agregado en el programa y voy a meter dicha señal. ¿Qué pasaría si yo coloco un sensor PNP? Yo le estaría llevando una señal positiva a la entrada del PLC y él necesitaría una señal negativa. O sea, no me va a funcionar. Tampoco les voy a decir que lo van a quemar porque es mentira. Pero, pues simple y sencillamente no va a pasar nada. El sensor, pues muy probablemente va a estar trabajando. Va a trabajar, él me va a estar sensando. No sé si han visto, bueno, sí ya vieron. ¿Por qué les digo eso? Porque Oscar mandó un video donde hay un sensor en la parte de arriba. ¿Sí? Y hay un drive de velocidad en la parte de abajo que está controlando la velocidad a la que está girando esa banda. Y ustedes se dan cuenta que en el sensor hay una lucecita que se está encendiendo y apagando. Cuando el sensor, valga la redundancia, sensa o detecta presencia, él activa la luz. Y cuando deja de sensar la presencia, apaga la luz. ¿Sí? O sea, yo podría tener el sensor y que sí me esté sacando el pulso, pero me va a estar sacando, por ejemplo, un pulso positivo donde yo necesito un pulso negativo. ¿De acuerdo? Va, entonces, ya hablamos del primero, que sería el PNP, positivo, negativo y salida positiva. Pregunto, ¿qué sería entonces un sensor NPN? ¿Quién me podría explicar eso? ¿Qué sería un sensor NPN? Sería una entrada negativa y lo de en medio sería positivo y la Un cierre de circuito positivo. salida sería negativa. Y la salida sería negativa. Eso. Correcto. Correcto. Así es, Jacinto. Sería, sí, o en resumen, ¿verdad, Karin? Lo contrario a la PNP, ¿de acuerdo? Me interesaba explicarles eso porque ustedes seguramente se los van a topar en la industria. Y entonces ya por lo menos van a saber, bueno, pues por ahí en el curso que saqué van a decir, me dijeron de que tengo que tener claro si es un sensor de base positiva o de base negativa para ver qué es lo que voy a hacer en el proceso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya volviendo a esto, yo sé que este es mi sensor, entonces, ¿qué debería de pasar acá? Cada vez de que este detecte presencia o señal, me tiene que sacar un pulso y este pulso tiene que llegar a mi contactor y el contactor tiene que activarse. Vamos a ver si es así o no. Dice, ok, no importa. Entonces, por ejemplo, aquí está el contacto abierto, pero si llegara a pasar algún objeto o a detectar un objeto, por ejemplo aquí, que llegara a pasar por aquí algo, lo que va a hacer es sacar una señal y me va a mandar un pulso para cada uno. ¿Vean? Claro, aquí yo lo estoy simulando, ¿verdad? Yo estoy como que diciéndole, mira, aquí hay algo. Eso lo vamos a hacer más adelante ya con dirección. Por ejemplo, si yo aquí le coloco A0 y arriba hay una dirección con A0, él va a interpretar que este sensor va a estar en tal dirección. Entonces ya no hay necesidad de estar haciendo esto manualmente, ¿verdad? Aquí es únicamente como que yo, si estuviera haciendo esto en la práctica, yo vengo, cableo tal y como está acá, el código de colores, pues les digo, puede que varíe un poco. Puede que varíe un poco. Puede hacer de que acá tengamos en 24 voltios una línea negra, en 0 voltios una línea blanca y en la salida que tengamos una línea marrón. Entonces, pero eso sí, yo les recomiendo mucho que lean el instructivo de dicho sensor, ¿verdad?
Entonces yo colocaría tal como está acá la conexión en el sensor, y cuando yo pasara el dedo, por ejemplo, en este caso, que es un sensor capacitivo, que ya dijimos de que va a detectar prácticamente cualquier material, si yo paso el dedo acá a una distancia que me logre sensar, lo que haría sería este trabajo, ¿verdad? Bastante sencillo, y de esa manera pues trabajaría. No sé si tengan alguna duda con este primer sensor que estamos analizando, sensor capacitivo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Ok. Vamos a modificar un poquito esto. Vamos a colocar por aquí un indicador luminoso, que también podría ser otra variante, ¿verdad? Vamos a eliminar este. Ahora vamos a analizar otro sensor. Este famoso interruptor de alimentación magnética, que les digo, lo pueden encontrar con el nombre de reed switch. Así con ese nombre lo podrían encontrar. Entonces, este famoso reed switch estaría por acá instalado. De igual forma, va a depender de la lógica que el sensor tenga. ¿Y qué va a pasar en este caso? Cuando acerquemos nosotros, ahora, pregunto, ¿qué material o qué es lo que va a sensar este dispositivo? En el primero fue cualquier material. En este caso, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo se va a activar? Pregunto. Cuando haya presencia de imán, Cuando haya un campo magnético cerca, ¿verdad? Un imán, correcto. Entonces, ¿cómo sería esto? Ok, sí. Si aquí, por ejemplo, yo colocara un imán cerca, este obedecería la orden, cerraría este contacto, mandaría a sacar una señal positiva, en este caso, PNP, y me activaría pues cualquier cosa que yo tenga conectada aquí. ¿Sí? Al retirar el imán, pues este se apagaría. Miren. De esa manera, pues fácil, es como trabajaría entonces un sensor, un reed switch, un sensor magnético. No sé si tengan alguna duda, yo estoy borrando, no sé si hay dudas con este. Aplicaciones, algo que se les ocurra preguntar. ¿No hay dudas con este? Andan callados ustedes. Como que el sábado no tienen ganas de recibir el curso, no sé qué pasa. No, ¿No hay profe, dudas? todo claro. ¿Está todo claro? Gracias, Pisqui. Bueno, pasemos al siguiente. Porque entonces, ahorita solo estamos analizando qué es cada uno y ya luego los empezamos a utilizar en alguna secuencia, que al final ese es el objetivo. Vamos a analizar ahora el famoso sensor inductivo, que va a ser este. La forma de conectar es el mismo, ¿verdad? Y la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que este sensor me va a detectar? ¿Qué material? Todo tipo de material metálico, no. Material metálico, correcto. Todo tipo de material metálico. Todo lo que sea metal, este me lo va a detectar, ¿verdad? Y aquí paso un trozo de hierro, me lo va a detectar. Cualquier metal, pues va a hacer accionar el contacto, que es normalmente abierto, lo va a cerrar, y vamos a tener una salida nosotros con pulso en 24 voltios. Así de sencillo. Muy bien. Y el último, que sería este. ¿Cómo dijimos de que se llamaba este sensor? ¿Cómo se llama este sensor? Óptico. Un sensor óptico, ¿verdad? De alimentación óptica. Lo que hace, les decía, este sensor es emitir un haz de luz que tiene que tener un rebote. Ese rebote tiene que ser
por medio de un reflectivo. El haz de luz sale, llega a donde tenga que llegar y regresa. ¿Cuándo va a censar? Cuando algo interrumpa el haz de luz. ¿Sí? Si por ejemplo yo tengo en el lado A mi sensor y en el lado B mi reflectante, este haz de luz va a estar yendo y viniendo. Pero si aquí pasa algo, lo que sea que pase, cualquier objeto que me interrumpa el haz de luz, va a ser un cambio en el contacto o en los contactos en su defecto, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo tendría algo como esto, interrumpo el haz de luz y cuando dejo de interrumpirlo, pues él se apaga de esta forma, ¿verdad? Es muy preciso. Este lo podemos utilizar nosotros incluso para operaciones que requieren de una velocidad muy alta. No importa la velocidad, realmente este me funciona muy bien. Ok. Con el tema de sensores, entonces, ¿estamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Entendimos lo de la lógica negativa y la lógica positiva? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Continuemos entonces. Como ya trabajamos, ya entendimos cómo me va a funcionar cada uno de estos sensores, pues en un proceso, imagínense que yo vaya a tener lo siguiente. Un cilindro doble efecto, una válvula, una estranguladora, pilotaje eléctrico, configuramos por acá los filtros en los desfogues. ¿Listo? Vamos a colocarle una alimentación de aire, una unidad de mantenimiento. Vamos a colocarle nomenclatura a los solenoides. Este va a ser Y1, Y2. Y tenemos acá la parte de fuerza. Configuramos nosotros nuestro cilindro A0 y A1. Entonces tenemos aquí esto, miren. Esto lo voy a eliminar, no me sirve. Listo. Ahora, yo podría tener un circuito acá y utilizar sensores, pues aquí indistintamente yo podría tener un tipo de sensor aquí y otro tipo de sensor acá. Por ejemplo, tener un sensor de rodillo en esta posición y tener un sensor inductivo en esta otra posición. O tener los dos inductivos o los dos capacitivos. Aquí va a depender de qué es lo que yo necesite hacer. ¿De acuerdo? Aquí la idea es darles a ustedes las herramientas para que ustedes en el campo de batalla pues ya se hagan grandes, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo con esto que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a ver aquí esto. Miren. Una alimentación de 24 voltios. Vamos a colocarle un pulsador. Vamos a colocar dos solenoides, que va a ser Y1 y va a ser Y2. ¿Sí? Tenemos estos dos solenoides. Tenemos que ocupar, por ejemplo, si yo fuera a colocar un rodillo interruptor fin de curso, ya sabemos, A0 y A1. Para este ejemplo voy a utilizar un final de carrera para A0 y otro sensor que ustedes me van a decir para A1. Entonces, ¿cuál sería la condición para que A pudiera salir? Pues que esté A0
y presionar S1, que es el que tenemos acá. Entonces, A0 y S1 me hacen salir a A. Listo. Pero para que A entre, tiene que accionarse a 1. O sea, les pregunto, ¿qué tipo de sensor quieren utilizar? De los 4 que ya vimos. Inductivo. Inductivo. Utilicemos el inductivo. Pues sería este, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es este, sí o no? O no alcanzan a verlo. Vamos a ponerlo aquí. Sí, ese es. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, Ok. Es este. Vamos a bajar un poquito la... Ok. Aquí quiero que ustedes me ayuden. ¿Cómo creen ustedes que este sensor debería de ir conectado? Por ejemplo, aquí arriba, ¿qué debería de llevar? una alimentación ¿Alimentación de qué? ¿24 o 0 voltios? de 24 voltios. 24 voltios, ok. Entonces vamos a alimentarlo. 24 voltios, dice Dani. ¿Listo? ¿Sí? Oh, ¿Y aquí? Una alimentación de 0 voltios. Ah, ok. Una alimentación de 0 voltios. Entonces vamos a ir a traer una alimentación de 0 voltios que está por acá. Vamos a alimentar con 0 voltios a Y1, aprovechando. Y vamos a alimentar con 0 voltios a nuestro sensor, ¿sí o no? ¿Y aquí? ¿Qué sería esto? Alimentamos Y2. Ok, sería nuestra salida, ¿verdad? Nuestra carga. Cuando ustedes vean, bueno, en estos equipos por lo regular viene más, menos y load. ¿Sí? Carga, ¿verdad? Entonces, de esa manera también podríamos identificarlo si el código de colores, pues, no es el universal o el que nosotros conocemos o el que normalmente utilizamos, pues también se vale. Vienen etiquetas de más o 24 voltios, de menos o 0 voltios, y pues normalmente viene como load la salida, que es carga, ¿verdad? En inglés. Ok, entonces aquí miren, ya tenemos prácticamente nuestro circuito. Vamos a ver cómo funciona. Ahí estamos. Alimentamos aquí, dice... No es... Hay etiquetas dobles. A0 y A1. Ah, bueno. De acuerdo. A este no lo etiquetamos. Este tiene que ser A1, ¿verdad? Este va a ser A1, este va a ser A0, que tenemos aquí A0 y A1. Entonces ahí no deberíamos tener aceptar, aceptar. No entiendo por qué me está dando ese error. Vamos a ver, permítanme. Vamos a identificar el error. Tenemos A0. Tenemos A1. 0 y 0. Muy bien. A0 que es este. A1 que es este. No sé por qué me está dando el error, fíjense. Etiquetas dobles o incompatibles. Vamos a ver si no dejé alguna extra por aquí que me haya quedado. Ahorita vamos a ver cómo solucionamos esto. Este tiene que ser A0 también. Aquí tendríamos a A1. No entiendo por qué me está dando este error. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a eliminar este. Vamos a colocar un nuevo cilindro por acá.
Vamos a configurarlo como A0 en 0 y 0, A1 en 100 y 100. Y colocamos por aquí la parte esta. Cuestiones de software que pues a veces suceden. No se frustren si les pasa. Por ahí no sé si está conectado Alexis. No se logró conectar. No, no está. Me dijo de que no le había jalado la parte de eléctrica. No sé, muchas veces el software como que no jala bien en todos los sistemas operativos. Es raro. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo tengo A0, que va a ser este final de carrera, que es un rodillo. Cuando presione S1, va a salir, y A1 lo que va a hacer es que vuelva a entrar. Voy a regular acá la estranguladora para que lo haga más despacio. Cuando presione S1, va a salir. Cuando llegue a hacer contacto con A1, no sé si nos deja aquí ver cómo este contacto se va a cerrar cuando A1 haga contacto aquí. Miremos nuevamente. S1, ¿sí? Fíjense su atención en este sensor, por favor. Miren. Y regresa. ¿De acuerdo? Lo suficiente como para mandarle el pulso a Y2, que este cambie de estado. Miren. Cambia de estado y regresa. Y de esa manera podemos utilizar sensores sin importar cuál sea el tipo. Aquí utilizamos un sensor inductivo. Podemos utilizar cualquier tipo de sensor. Karin me decía, utilicemos un óptico. Si quieren, hacemos esto con un óptico. Al final de cuentas, pues no va a cambiar prácticamente en nada. El sensor óptico va a estar por acá. Esto era... Aquí está. Pues sí, iría igual, ¿verdad? Sabemos nosotros que tenemos que cerrar circuito, tenemos que alimentarlo con 24 y direccionar. Importante el hecho que nosotros direccionemos, porque si no, esto no jala, definitivamente. Tenemos acá nuestro circuito, S1, de igual forma. ¿Mire? Claro, por ahí alguien me decía es que ya hacerlo en la práctica es distinto. Sí, porque ya tenemos nosotros que utilizar todas las partes que debe de llevar el circuito, pero al final de cuentas, si sabemos nosotros realizar la secuencia, pues solamente es de conectar. David me pregunta cómo identificar que un sensor es PNP o NPN. Si ya la placa de características no esté, ¿tendrá un orden las borneras? No, porque las borneras, por ejemplo, voy a mostrarles acá esto. Nuevamente, descripción del componente. Aquí entonces tendríamos ya un sensor óptico, de proximidad óptica, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con este? Si se dan cuenta, las borneras de este es igual a lo que tenemos allá. Ok, la respuesta está acá. Vamos a identificarlo por la forma. Vean el material, vean el tipo de sensor que tiene en la punta. Vamos, si quieren, analicemos uno por uno. Quizás eso va a valer la pena que lo veamos. Vamos a colocar aquí los 4 nuevamente, antes de pasar a otra aplicación. Sensor capacitivo. Vean, plástico totalmente. Entonces pueden ustedes irse familiarizando con cada uno de los sensores. Al nada más ver esto, ustedes dicen, este es un sensor capacitivo, es totalmente plástico. Bueno, vámonos para acá. Aquí tendríamos un reed switch, ¿verdad? Miren, es muy pequeño. Y la parte magnética. Miren, yo les hablaba de la nomenclatura en cables. Miren, por ejemplo, aquí. El código de colores, pues no está, no existe, miren.
De pronto me da la pauta de que esta sería la línea de cierre de circuito. Podría ser. Miremos este otro. Aquí tendríamos un sensor inductivo. Es metálico y la parte de acá, del sensor, también es plástica. Miren. Y por último, el óptico. Es metálico y aquí tendríamos el sensor que nos hace el trabajo, óptico. Ahora, David me dice, ¿cómo identifico yo qué tipo de sensor es? Si es un sensor NPN, PNP. ¿Cómo hacerlo? Bueno, se puede realizar por medio de un equipo especial. Al final de cuentas, sabemos nosotros que trabaja de la misma forma que un transistor. Un transistor puede ser NPN o puede ser PNP. Dani dice, el sensor sin datos, ya sea PNP o NPN, se puede identificar por medio de una medición similar a la medición de un transistor. Correcto. Correcto. Fíjense que se puede hacer con un multímetro o se puede realizar por medio de un equipo especializado. Existe un equipo que viene específicamente para medir transistores. Específicamente para medir transistores. ¿De acuerdo? Claro, esto ya es meterse a hablar un poquito de electrónica, pero electrónica podría decir yo elemental, electrónica básica, ¿verdad? Entender las tres partes que tenemos, base, emisor, colector. Les voy a compartir alguna información de esto, si les puede servir en algún momento, para poder identificar nosotros el tipo de sensor NPN o PNP. Pero es una muy buena pregunta. Está bien que pregunten, porque igual así nos enriquecemos todos, ¿de acuerdo? Bueno. Esto sería entonces la parte de sensores. La parte de conexión yo siento que está bastante fácil, ¿verdad? No sé si hay alguna complicación con la forma en que se conectan dichos sensores. Ustedes me dirán. No, profe, todo claro. Ok. Si está todo claro, entonces pues vamos a pasar al otro tema. Vamos a ver una hoja nueva acá para que no me dé el mismo problema de hace ratos. Tony, Sí, decime, Carlos. antes de terminar lo de sensores, tal vez sea sencillo, no te tome mucho tiempo. ¿Podrías explicarnos un poco sobre los rodillos abatibles? Por Claro, favor. con gusto. Bueno, vamos a ver si aquí tenemos algún tipo de rodillos abatibles. Vamos a configurar un obturador y quiero ver si este me deja. En eléctrico no me deja. Vamos a ver si tenemos la opción de hacerlo por medio de una válvula configurable, mecánico. Aquí tenemos. Sí, fíjate que solamente nos va a permitir hacerlo con válvulas configurables. No lo tenemos en eléctrico. Ahorita explico qué es esto. Bueno, voy a dejar uno de estos y voy a configurar otro más, que sería el convencional, que es este. Como ustedes se darán cuenta acá, para resolver nada más la pregunta de Carlos, nosotros acá tenemos dos tipos de rodillos, dos tipos de mecanismos. En primera instancia tenemos una válvula que es accionada mecánicamente por medio de un rodillo, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar este tipo de sensor, si así lo queremos llamar? Bueno, en el momento de que una pieza llega acá y presiona dicho sensor, este va a interactuar. Va a hacer que se mueva esta parte
y pues va a ser un cambio de estado. En este caso, como estamos nosotros trabajando con una válvula neumática o 100% neumática, no vamos a decir que los contactos se abren y que no sé qué, sino que simple y sencillamente va a ser un cambio de estado, ¿verdad? Está en esta posición ahorita, que sería una posición cerrada, y cuando venimos y hacemos acá, pues alguna interacción, lo que vamos a hacer es cambiarle de estado y abriríamos entonces el paso de aire de una forma normal. Ahora, ¿qué pasa con este otro? Este sería un rodillo abatible. Van a existir dos tipos de rodillos abatibles. Voy a eliminar esto de arriba y voy a explicar este. Va a existir un rodillo, como ustedes podrán ver acá, que va a ser abatible cuando la palanca vaya hacia adentro. Y va a haber un rodillo que va a ser abatible cuando la palanca vaya hacia afuera, como lo están viendo acá. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría tener un sensor, si yo, por ejemplo, digo que quiero que este me haga un movimiento cuando, por ejemplo, aquí venga un vástago y tope al momento de ir entrando, entonces este sería un rodillo abatible hacia adentro. Pero si, por ejemplo, aquí ya terminó la carrera del vástago y el movimiento es al contrario, es de aquí hacia afuera y se mueve que no me haga ningún movimiento. Eso es un mecanismo de rodillos abatibles. Solamente me va a detectar cuando el vástago entre, me hace el cambio, pero cuando el vástago, si en dado caso, por ejemplo, tuviera aquí que el vástago va saliendo y no me va a hacer ningún cambio. En este caso. En el otro, ¿verdad? Que sería este, que si ustedes se dan cuenta, pues básicamente no me cambia aquí nada, pero sí me va a guardar la referencia de que uno va a ser de activación cuando entre y que el otro va a ser de activación cuando sale. Por ejemplo, si colocamos este rodillo que me sensa cuando la pieza va saliendo, que sería este, ¿qué va a pasar? Aquí entra el vástago, hace contacto y no me mandó a cambiar nada. ¿Cuándo va a cambiar? Hasta que la pieza venga y lo que haga sea el movimiento al contrario. Entonces ahí sí me va a mandar a cambiar de posición esta válvula. Existe un método que efectivamente se llama método de rodillos abatibles. ¿Cómo les explico esto? No es que no sea bueno, sino que hoy por hoy hay muchas alternativas. Y realmente tener, por ejemplo, un circuito 100% neumático, y créanme, ustedes en industria no lo van a ver. Va a ser muy, muy complicado que miren un proceso totalmente neumático. Pues porque ya tenemos toda la facilidad de utilizar los componentes eléctricos y con esto simplificamos todo, ¿de acuerdo? Pero Carlos, básicamente estos son los rodillos abatibles. Sí existe un método con el que se puede hacer uso de los rodillos abatibles. Más adelante, si sacamos el otro curso de hidráulica, podríamos hablar un poquito de ello y también podríamos ver dos métodos netamente hidráulicos, que en hidráulica sí va a ser más aplicable el hecho de sistemas 100% hidráulicos. Ahí sí podría tener un poquito más de aplicación eso. Pero en el caso de la neumática, les digo, es más que todo electroneumática por la facilidad. Entonces, no sé si resolví la duda con respecto a lo que son rodillos abatibles. Sí, claro, gracias. Uh-huh. Ok, ahí estamos. Bueno, dije que teníamos dos temas para hoy y miren, es increíble, ya se nos fue una hora. Bueno, el tiempo pasa volando. Vamos a trabajar entonces ahora lo que es el famoso contador eléctrico. A ver, antes de explicar lo del contador y explicar cómo se conecta y todo, quiero que ustedes me digan o me den un ejemplo de dónde yo podría aplicar un contador para un proceso.
Lo que se les ocurra. ¿Dónde? Si quieren me lo escriben, si quieren participan con micrófono abierto. ¿Dónde podríamos tener nosotros la aplicación de un contador? En una línea de producción, profe. Una línea de producción. Ujú. Pero, ¿qué? ¿Qué me va a hacer ese contador en esa línea de producción? Digamos, censar cuántas, digamos, si hablamos de esas botellas de agua Ujú. pura, Ajá, cuántas hagamos al día. Bueno, correcto. todas. Ujú. Bueno, miren pues, tal vez no tan así porque este contador, si bien es cierto, me guarda registros, la función de él no es, por ejemplo, el obtener los datos de cuántas botellas salieron de la línea de producción en un día. No va a ser no va a ser esa la función. Para eso podríamos utilizar nosotros un sensor, no sé, se me ocurre hacer algo rápido. Un sensor ¿de qué tipo? Pues del tipo que se adapte más a la línea de producción por la velocidad, óptico, inductivo, eh, capacitivo, inductivo en el caso que sea lata, capacitivo, adaptarlo ahí. Y entonces esto me va a estar mandando una señal cada vez que la botella o que la lata pues pase por ahí, ¿verdad? Y esto podríamos irlo nosotros compilando, pero ya en un PLC con un contador, pero ya ese contador en el PLC y que ese contador en el PLC me esté guardando una información. Y esa información al final yo pueda descargarla. Hoy por hoy ya tenemos sistemas muy avanzados, donde la Big Data ya es parte de los sistemas. Ya estamos migrando, bueno, algunas empresas ya están migrando muchísimo a lo que es Industria 4.0, que es la interacción de la Big Data o la información en la nube para hacer los procesos más autónomos. Ya no tengo que estar yo allí pendiente de qué es lo que va a hacer la máquina, sino que en cierta forma la máquina toma decisiones. Eso es bien interesante y hoy por hoy, pues, acá en Guatemala ya se está empezando a trabajar en empresas grandes. Entonces, este tipo de contador, le repito, no va a ser tanto para llevar un control, sino que este contador me va a permitir a mí dar ciertas condiciones y aplico esto, por ejemplo, lo que son secuencias, me va a permitir a mí darle una condición a una secuencia. Por ejemplo, yo tengo una secuencia, pero quiero que dicha secuencia solamente trabaje 40 veces y después de las 40 veces de que ya no más. ¿Dónde más podría utilizar ese tipo de contadores? En mantenimientos programados. Por ahí Karin me ayudará con esto, por la experiencia que tienen en el campo. Pero, por ejemplo, yo puedo darle una condición a una máquina y decirle, bueno, yo quiero que después de tantas interacciones, la máquina se me bloquee y ya no funcione más. O que la máquina me mande una alerta y que me diga tiempo de mantenimiento. Como ustedes tienen un vehículo, ¿no? Cuando por ahí hace ya falta o es necesario el cambio de aceite, les tira una señal. Puede ser que nosotros ignoremos esa señal, pero después hay consecuencias. En un equipo podríamos nosotros que no solamente me arroje la señal, sino que me mande a bloquear o hacer algo más, hasta que yo venga y tenga que presionar un botón o hacer cualquier cosa. Karen dice, ¿se puede utilizar para verificar la productividad y eficiencia del equipo por producto? Sí, podría ser, pero aquí volvemos a caer a lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, tal vez ya no vamos a utilizar ese tipo de contador, sino que ya lo vinculamos más. Si yo ya voy a hablar de productividad, voy a hablar de eficiencia, voy a hablar de tiempos, pues yo entonces mejor empiezo a trabajar con automatización y vinculo todo lo que es electroneumática con PLC. Y eso va a ser un 100 en la producción. Pero si estoy hablando de un sistema netamente electroneumático,
pues este contador básicamente me va a dar condiciones. Me va a decir a mí, ya no vas a trabajar más, o después de esto se va a bloquear, o me va a mandar a activar una señal. Vamos a ver cada uno de los casos. Para empezar, pues entendamos que este famoso contador, vamos a verlo aquí, cómo estaría este famoso contador eléctrico. Tiene unos botones por aquí con los cuales le vamos a parametrizar nosotros el conteo en el que querramos nosotros que haga un cambio de estado en los contactos. Cabe resaltar que este contador va a tener normalmente un contacto de conmutación, ¿de acuerdo? O sea, va a tener un contacto donde tendremos una entrada, simple y sencillamente una entrada, y dos salidas. Una salida que será un contacto normalmente cerrado y otra salida que será un contacto normalmente abierto. ¿Sí? Así como aparece acá en la ilustración esta. Miren, vuelvo a decirles esto es porque está montado en un panel para un bastidor. Lo que ustedes tendrían en la práctica, en la vida real, sería solamente el cuadrito este que está aquí adentro, el cuadrito negro, con lo que es el contador básicamente, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar 24 voltios por acá. Voy a hacer espacio. Vamos a colocar 0 voltios abajo. Y 0 voltios va a ser tanto para la parte de conteo, que déjenme decirle, la parte de conteo la vamos a conocer por A1 y A2, que quiere decir que cada vez de que A1 reciba un pulso, este va a realizar un conteo. Y la parte de R1 y R2, que va a ser la parte de reset, donde yo voy a resetear mi contador al valor que tengo parametrizado. Vamos a colocarle por acá un pulsador normalmente abierto. Aquí lo vamos a hacer de forma, pues, convencional. Pulsador normalmente abierto para que me esté contando y otro pulsador normalmente abierto también para que pueda resetear el conteo. Vamos a probar esto en primera instancia. Aquí tenemos un conteo de 5. Este conteo, pues, lo puedo yo cambiar. Le doy doble clic y le digo, bueno, quiero 10 pulsos. Y claro, le puedo colocar una marca. Le recomiendo las marcas C de contador, por ejemplo, C1 para mi contador 1. Le doy simular. Entonces, por default, me aparece el número que yo le he parametrizado, 10. Cada vez que A1 reciba aquí un pulso, va a ir descontando a los 10. Miren. En el último, cuando llegue a 0, lo que va a hacer es hacer un cambio de estado en sus contactos. Pues aquí no lo vamos a ver porque no tenemos ningún contacto. Se lo vamos a agregar a continuación. Y aquí, pues obviamente, si sigue recibiendo pulsos, no va a pasar nada porque aquí ya llegó a 0. Y para poder resetear el valor parametrizado, vamos a tener R1. Presionamos R1 y automáticamente regresó a mi conteo. Y aquí, por ejemplo, si yo fuera en 7 y reseteo, pues automáticamente me lo regresa al valor preestablecido. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? ¿Con cómo se conecta el contador de esta manera fácil, por así llamarlo? Entendemos que A es de conteo y que R es de reset. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Algo interesante que me dice aquí Karin es, por lo regular, se utilizaba en equipos antiguos. Al llegar a un 75% de producción, tiraba una alarma y al terminar los productos reiniciaba. Correcto. Se puede parametrizar de esa manera. Ahí sí, correcto. O como lo que yo les decía, ¿verdad? Mantenimientos programados, donde sí o sí tengamos nosotros que tener una incidencia en el equipo, porque muchas veces los equipos están trabajando y pues aunque esté plasmado en un gran diagrama de Gantt, ahí la programación de mantenimiento, muchas veces eso se pasa por alto.
Entonces podríamos colocarle un contador nosotros que a las tantas activaciones me mande una señal y que tengamos que ir a apagar la señal y entonces ya con esa gran señal, ya sea sonora o sea visual, ya digamos, no, pues sí, ya toca. Entonces ya solo sacamos ahorita y programamos el mantenimiento y listo. O en el peor de los casos, si queremos ser muy estrictos, que después de X activaciones ya no me permita arrancar más. Que tenga que, por ejemplo, yo resetear manualmente o por medio de cualquier situación para que la máquina vuelva a funcionar. Entonces, miren, aplicaciones, ustedes le van a encontrar, pero cantidad de aplicaciones a esto. Aquí ya va a ser cuestión de que ustedes vean qué aplicación darle. Vamos a colocar entonces acá, bueno, yo les decía que lo que normalmente trae este es un contacto de conmutación como este que ven acá. Vamos a colocar este para que vean cómo funcionaría. Entonces, este vamos a colocarle por acá, indicadores luminosos. 2 indicadores luminosos. Uno para cada contacto. Vamos a deshacer esto. Y vamos a conectar acá. Solo déjenme leer. Ok, listo. ¿Qué me faltaría para que esto funcione? Quiero ver si son bien atentos. Direccionar. Correcto, tengo que direccionar el contacto, ¿verdad? Porque si no, esto no me va a jalar. Entonces, tal y como le coloqué la nomenclatura a mi contador, C1, le voy a colocar al contacto C1. Y vamos a ver cómo funciona. Ok. Aquí la luz ya está encendida, luz amarilla. Porque, si ustedes se dan cuenta, este contacto es normalmente cerrado. ¿Sí? Está acá. ¿Qué va a pasar entonces? Yo voy a empezar a contar. Y cuando el contador registre ahorita que vaya a ser el último pulso y este se ponga en 0, este contacto debería de sufrir un cambio. Esta lámpara que está apagada se debería, perdón, esta lámpara que está encendida se debería de apagar y esta lámpara que está apagada se debería de encender. Vamos a ver si sucede. Exactamente. Entonces aquí, aunque yo siga haciendo esto, pues no va a pasar nada. ¿Cuándo voy a reiniciar o cuándo voy a volver este contacto a su estado normal y el conteo también al parámetro establecido antes? Cuando yo presione este pulsador que sería de reset. Entonces, al presionar el reset, lo que yo hago es restablecer no solamente el conteo, sino que restablecer la posición normal de los contactos que tenemos aquí. Miren. Y así de fácil y de sencillo me trabaja un contador. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. ¿No hay? ¿Se entiende bien entonces esta parte, muchachos? Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bueno. Ahora, pues si ya vimos cómo trabaja esto, pues tendríamos que vincularlo a una secuencia. Voy a eliminar esto. Bueno, voy a hacer una hoja nueva mejor porque si no luego me pasa esto que no jala. Les recomiendo, si ya no van a utilizar, por ejemplo, ustedes un circuito, mejor hagan una hoja nueva, porque entonces ahí eliminamos cualquier situación que haya quedado guardada en la memoria del software. Bueno, vamos a hacer una secuencia bien sencilla para entender cómo es que va a funcionar esto. Nuevamente vamos a recurrir a nuestro amigo cilindro de doble efecto. Vamos a utilizar una válvula por aquí, 5.2. Vamos a configurarla.
¿Listo? Vamos a colocarle la estranguladora porque nos va a servir para que esto sea más lento y podamos ver los movimientos que hace. Vamos a configurar acá a 0, con 0 y 0, a 1, con 100 y 100. Colocamos por acá la regla. Ya saben ustedes que este va a ser Y1 y saben ustedes que este va a ser Y2. Tenemos que colocarle una fuente de alimentación y una unidad de mantenimiento a nuestro circuito neumático y pues con eso ya estamos listos. Bueno, ya tenemos entonces esta primer parte. Ahora lo que vamos a realizar es el circuito eléctrico. Aquí ya es imaginación de ustedes lo que puedan hacer. A mí se me ocurre hacer un circuito ahorita eléctrico para manejar esto que tenemos acá. Va a ser siempre una secuencia de un solo cilindro. Entonces tenemos 24 voltios. Vamos a tener un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente abierto. Vamos a tener también un relé por acá, un obturador, un franqueador. Estoy haciendo esto en la mente, plasmándolo acá y ahorita se los explico. Vamos a conectar esto acá. Ok. Lo que tendría hasta el momento sería un arranque y paro, ¿verdad? Un arranque y paro normal. Vamos a direccionar. Este va a ser S0. Este va a ser S1. Este va a ser K1. El contacto del sostén tiene que ser de K1. Y aquí viene la parte que vamos a manejar. Vamos a colocar un obturador. Se me ocurre, vamos a ver por aquí. Que también va a ser un contacto de K1. ¿Sí? Un contacto de K1. Vamos a colocar un obturador que va a ser un rodillo, que va a ser A0. Y también uno, pero que va a ser A1. Listo. Solenoides para cada caso. Y1. Y2. Y vamos a alimentar acá. Vamos a colocar 0 voltios para cierre de circuito. Tenemos ahí. Ok. Explico la primera parte y luego le colocamos el contador. Como ustedes se darán cuenta, aquí yo voy a tener la posibilidad de activar y desactivar mi secuencia. ¿Sí? Yo puedo activar aquí la secuencia. K1 se va a activar. Este contacto lo va a sostener y este contacto de K1 nos va a estar haciendo el papel de pulsador. Solo que aquí sabemos nosotros de que va a estar cerrado mientras K1 está encendido y si yo lo apago, pues este contacto se va a desconectar. Y aquí lo que tenemos, pues es lo que ya hicimos antes. A0 que me va a dar la condición de que el cilindro salga y A1 que me va a ordenar que el cilindro entre. Si gustan, probamos esto para ver cómo
¿Cómo nos funcionaría? Tenemos esto por acá. Cuando yo presione S1, pues este contacto se va a cerrar. Cuando yo presione el S0 se va a apagar. Vamos a hacerlo aquí con la estranguladora más cerrada para que el proceso sea más lento. Miren. Ahí prácticamente está cíclico porque la función la estoy haciendo por medio de este contacto de K1. Pero si yo quiero ya apagar esto, pues con el S0 puedo apagarlo. Y se acabó. ¿Sí? Ahora, imagínense ustedes tener a un técnico, a un operador, al que le digamos, mira, después de 10 ciclos de operación, se tiene que apagar, porque entonces hay que cambiar tal cosa, o hay que agregar tal material, o hay que hacer tal cosa en producción. Y entonces va a estar el técnico ahí contando, 1, 2, 3, y de repente por ahí se confundió algo. O va a hacer más secuencias o va a hacer menos secuencias. Y eso puede interferir con la calidad del producto, ¿se me ocurre? ¿Qué podemos hacer entonces para darle una condición y decirle yo, bueno, esta secuencia solamente quiero que se realice 5 veces y después de las 5 veces que se apague y que tenga que esperar el pulso nuevamente para que vuelva a funcionar? Ok. Entonces es aquí donde va a entrar en función o en juego este señor que analizamos hace momentos, que va a ser nuestro contador. Miren, ya saben ustedes que lo vamos a alimentar en A2 y en R2 con negativo. Dijimos que el conteo lo va a realizar en A1, o sea, yo le voy a decir que cada vez que finalice el ciclo, ¿cuándo va a finalizar el ciclo? Cuando le ordene a Y2 activarse. ¿Y qué es lo que Y2 va a hacer? Y2 va a hacer que A vuelva a regresar, es decir, lo va a dejar adentro. Miren, entonces tendría que tener el pulso aquí. Si yo dejara el conteo acá, al finalizar el conteo, entonces el vástago me quedaría afuera. Si quieren lo vamos a hacer después para ver si es cierto o no. Se me ocurre que eso va a pasar. Y en R1, vamos a ver, ¿qué dije que iba a ser R1 o cuál va a ser la función de R1? Restablecer el conteo. Va a ser un reset, correcto. Ahora, correcto, reset, así es, David. Bueno, hagamos esto sin el reset todavía y miramos cómo funciona. Tenemos aquí esto. El contador tenemos que parametrizarlo en 2 cosas. Una, el conteo. ¿Cuántas etapas quieren que haga? ¿Cuántas 10, etapas? ¿Cuántas? 10 etapas. 10 etapas. Vamos a poner 5. Ah, es broma, Pisqui. Vamos a poner 10. ¿Qué marca va a ser? C1. Miren. Si este es C1, entonces este contacto que había dejado acá antes tiene que ser C1. Que es el que me lo va a pagar, ¿cierto? Y vamos a ver cómo funciona. Presiono S1 y este va a ser el conteo. Miren. Ahí está contando, está contando. ¿Y luego qué pasó? Cuando llegó a 10 el conteo, lo que hizo fue resetear. ¿Ya se dieron cuenta? Lo que hizo fue resetear. Entonces, si yo vengo acá y quiero encender nuevamente, ¿qué es lo que va a pasar? Nada. ¿Por qué? Porque C1, el contacto que es cerrado de C1, ahorita está abierto. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para que me dejara nuevamente activar en S1?
¿Qué harían ustedes? Direccionar reset. Ok. Tengo que resetear. Sí o sí, aquí tengo que mandarle un pulso a R1, ¿cierto? Ahora, les vuelvo a preguntar a ustedes. ¿Qué pulso o de dónde tomarían el pulso para que R1 se resete? Para que el contador pueda resetearse. ¿Qué harían ustedes aquí? Darle un pulso con el mismo S1. Darle un pulso con S1. Para que al momento que se resete, de una vez empiece la secuencia. Ok. Para no agregar otro pulsador. O sea, agarro esta línea de acá y la llevo aquí a esta salida. ¿Así? Podría ser. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Si yo agarro de acá y esta la llevo para acá, ¿qué pasaría ahí? Antes de simularlo, díganme ustedes qué pasaría ahí. Cada pulso estaría reseteando el contador. Sí, pero es que yo no le voy a estar dando el pulso. Yo no le voy a estar dando S1 a cada poco. Solo recuerden ustedes que cuando presiono S1, K1 se activa. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si yo hago esto? No funcionaría porque al momento de estar el sostén lo estaría reseteando a cada Me poco. estaría reseteando siempre. O sea, estaría el pulso de reset fijo. Entonces el 10 jamás bajaría. ¿Sí? Entonces no puedo hacer eso. A ver, otra alternativa. ¿Qué otra? Por ejemplo, si yo utilizo un pulsador normalmente cerrado, perdón, un pulsador normalmente abierto, aquí, para reset. Pero este pulsador sea S0. Aquí ya tengo S0, ¿verdad? O sea, el pulsador es S0. Aquí tengo un contacto cerrado de S0, pero aquí tengo un contacto abierto de S0. ¿Qué quiere decir? Solo le voy a bajar un poco al conteo de este. Le voy a dejar 4. S1 y empieza el ciclo. Cuenta, 3, 4 y resetea. Manda a apagar. Repito, aquí no puedo hacer nada. Entonces, que yo necesite un pulso en S0 para resetearlo y después que me permita volver a iniciar la secuencia. ¿Se me ocurre? Miren. Estamos. S0, reseteamos. Ahora, yo les digo que aquí va a depender de qué es lo que yo quiero hacer con dicha secuencia ya en el campo de batalla, en la vida real. Porque si yo tengo aquí un S1 que me enciende el circuito y un S0 que me lo apaga, entonces yo podría ir en el conteo número 2 o 3 y al apagarlo, automáticamente el contador se resetearía. Y probablemente yo necesite, que tal vez yo lo apagué por una emergencia, pero yo necesito que este guarde la memoria. Entonces aquí no me funcionaría un S0. No sé si me voy a entender. Aquí necesitaría yo tener un S2, por ejemplo. O sea, otro pulsador o un pulsador extra. Miren. Entonces, por ejemplo, acá, yo vengo, presiono S1 y empieza a contar. Pero de repente hubo un fallo o cualquier cosa y lo que yo hice fue apagarlo. Ya no quiero que se siga moviendo. Si se dan cuenta aquí, no estoy reseteando el conteo. Y cuando yo vuelvo a presionar S1,
sigue la secuencia y también sigue el conteo. Miren, hasta que llegó aquí. Y aquí lo puedo resetear. Sí me doy a entender con las múltiples aplicaciones que le puedo dar a este contador. ¿Sí o no? Sí, se entiende bien. Pregunta para ustedes, casi que de examen. Casi que de examen. Pensemos, técnicos. ¿Cómo podríamos hacer para que este reset no tenga que dárselo yo? Qué aburrido estarlo reseteando cada vez. Sino que este reset, cuando el contador llegó a lo que tenga acá parametrizado, se resetee solo. A ver. Yo ahorita me callo y ustedes van a dar ideas. ¿Cómo harían? Yo pienso que podría ser con un mismo contacto del contador 1 con un contacto normalmente abierto. Okay. Yo lo voy a hacer y usted me va diciendo. Más o menos lo entendí. Un contacto abierto aquí. Lo voy a colocar obviamente aquí porque necesito que resetee, ¿verdad? Y este va a ser C1. ¿Eso lo entendí, Dani? Sí, así es. Va. Miremos si funciona. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pasó que me está mandando a resetear el conteo antes de mandar a abrir el contacto. Entonces no me va a funcionar. En teoría, la idea era buena. O la idea es buena, mejor dicho. ¿Sí? Colocar. Entonces dice Dani, bueno, cuando este llega a su conteo, me manda a abrir acá, pero manda a cerrar un contacto de él mismo que lo resetea. Ah, nítido. Sí, pues. Pero en la práctica no funciona. Ok. Entonces descartemos esta. ¿Qué más? ¿Qué podrían hacer ahí? Un contacto normalmente cerrado de cada uno. Un contacto normalmente cerrado de K1. Bueno, probemos también. Y aquí yo obedezco. Contacto normalmente cerrado. Me imagino que en la misma posición, ¿verdad, Carlos? Es correcto. K1. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a ver. Presiono S1. Voy a hacer el conteo. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Sí o no? Si yo presiono S1, empieza a contar. 2, 1 y resetea. ¿Estamos? Aquí es de ir integrando un poco de mandos. ¿Sí? Aquí es de ir desarrollando esa lógica de diagramas en escalera o lógica CUP, si hablamos de PLC o ladder, como ustedes la conozcan o la hayan trabajado. Pero básicamente es así como funciona un contador. Y así podemos nosotros hacer maravillas. ¿Se me ocurre algo más? ¿Me queda todavía tiempo? ¿Se me ocurre algo más? ¿Qué pasaría si a ustedes les dicen, mira, necesito que me haga la secuencia
Luego que se resetee solo, pero que se resetee después de 3 segundos, por ejemplo. ¿Qué haríamos en ese caso? O sea, escuchen lo que estoy diciendo. Quiero que se resetee solo, pero que se resetee después de 3 segundos. Entonces ya vinculamos contador con temporizador. Vamos a colocar por acá un relé, un temporizador. Este va a ser nuestro T1. Vamos a dejarle 5 segundos que tiene ahí. Nuestro T1. Vamos a colocar un contacto normalmente abierto. Un contacto normalmente abierto de C1. Contacto normalmente abierto de C1. Miren, este es C1. Y necesitaríamos un contacto también abierto por acá, pero de T1. Veremos si funciona. Muchas veces, no sé si les ha pasado, como me dijo Dani, o sea, lo que Dani me comentó, pues sí, parecía que iba a resultar, ¿verdad? Muchas veces pensamos algo y a la hora de querer ejecutarlo no funciona y empezamos a ver el por qué no funcionó. Pero no se preocupen, cuando eso sucede, pues normalmente hay que tratar de buscarle nada más soluciones. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Yo hago la secuencia, que empieza a contar. Se detiene y después de 5 segundos se resetea y me permite volver a hacer la secuencia. Miren, aquí ya le estoy colocando una condición. Se está reseteando solo, pero el reset lo está haciendo después de 5 segundos. ¿Cuándo podría ser aplicable esto? Cuando yo, por ejemplo, tengo acá un pulso, empezó a hacer el conteo, llegó a su final y yo tenga una condición que no me permita activar aquí hasta que haya pasado un tiempo. El tiempo transcurrió, entonces ya me permite nuevamente hacer esto. ¿Sí? Miren, entonces aquí empezamos a jugar con los elementos que hemos venido analizando. En este caso estoy jugando ya con tiempos y con conteos. Ahora, ¿qué me quedaría hacer? Ya vincular conteos, vincular tiempos y hacerlos en una secuencia más grande. Me detengo acá y les pregunto, ¿se entiende la aplicación que le podemos dar a estos elementos que vimos hoy? Por ejemplo, contador, por ejemplo, temporizador, sensores. ¿Se entiende esto? Sean sinceros, por favor. Todo nítido. ¿Sí? Dani. De mi parte, sí. ¿Sí? Ok. ¿Los demás? ¿Estamos bien con eso? Williams, hoy no ha participado Williams. Todo claro, profe. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Wilson, Diego, Karin, David. Sí, sí, profe. Muy bien. Bueno. Diego me pregunta cómo vinculamos esto con el método paso a paso. Bueno, eso lo van a hacer ustedes. Les voy a dejar una secuencia al finalizar la clase
donde van a tener que vincular, o sea, van a tener que realizar una secuencia utilizando el método paso a paso y ya van a colocarle condiciones de conteo, van a colocarle alguna condición de tiempo también, porque de eso se trata. Si estamos viendo elementos nuevos en cada clase, es porque tienen que ir vinculándolos a un proceso, ¿verdad? Entonces, ahorita, por ejemplo, en esta clase, analizamos sensores, analizamos contador, y esto ya lo estamos vinculando a un proceso. Entonces, en la secuencia que les voy a proponer para que puedan trabajar ustedes, y el miércoles, si gustan, la resolvemos, pues ya van a tener que vincular todo esto, ¿verdad? Puede ser que yo les diga, miren, la secuencia va a ser tal, van a utilizar 3 cilindros. A0 va a ser un sensor capacitivo, A1 va a ser un sensor inductivo, B0 va a ser un final de carrera, B1 va a ser, así, puede ser. Y luego la secuencia. Y luego les digo yo, mire, quiero que haga 6 ciclos y luego se detenga. Y al detenerse, que mande a activar una luz. O sea, aquí es de solamente ir dando condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es ir no solamente a ver circuitos, a ver cómo hicieron los circuitos. La idea aquí es que nosotros ya sepamos diseñar y que sepamos instalar circuitos electroneumáticos. Esa es la razón de estar recibiendo un curso, ¿verdad? No solamente, así que bonito en simulador y ahí se quedó. Tenemos que practicarlo. Y ustedes que son técnicos industriales, tenemos una ingeniera mecánica, pues eso sí o sí lo van a ver en los procesos o lo están viendo en los procesos donde están trabajando. Entonces sí, necesito que vayamos practicando, que ustedes se comprometan también al estar realizando todas las secuencias que yo les pueda ir dejando. Ya estamos en la sesión número 6. O sea, nos van quedando apenas unas clases. En la otra clase vamos a resolver un par de secuencias y vamos a empezar a hablar del otro método, que sería el método cascada electroneumático. Pero vean que está pasando bien rápido el tiempo. Hay que aprovecharlo. Entonces sí les pido, por favor, que si les dejo una pequeña actividad, que traten la manera de realizarla, ¿verdad? Hoy por ahí algunos me comentaron que sí la hicieron, que en el caso de Alexis me pareció muy raro, porque me dijo que no le había corrido el programa, que toda la parte neumática, si él hace algo neumático, le funciona bien, pero que en la parte eléctrica no le funciona nada. Entonces me parece raro. Lástima que no se conectó como para poder preguntarle si logró solucionar el conflicto que les estaba dando, pero bueno, espero que sí haya sido así. Entonces, pues no sé, dejo este tiempo que resta para comentarios. Si tienen alguna duda, podemos resolverla. O hacemos 10 minutos de silencio. ¿Qué les parece? ¿Dudas de lo que vimos hoy? Diego dice que todo está claro. Bueno, si es así, pues sería todo por hoy. Agradecerles por haberse conectado, por estar anuentes a nuestro curso. Fíjense que hoy precisamente estuve revisando el listado oficial y hay 24 personas inscritas, o sea, 24 personas que pagaron el curso, pero me estoy dando cuenta que se están conectando muy pocos. Algunos, no sé, por cuestiones de trabajo, en el caso de Dilser, por ejemplo, pero hay otros que no se están conectando. Entonces espero que los videos que les estoy compartiendo sí los puedan estar observando en cada clase para entender y tener base para el siguiente tema, porque se han dado cuenta que miramos un tema hoy y en la siguiente clase pues ya lo aplicamos, ¿verdad?
o en este caso hoy mismo aplicamos. Entonces, por favor, cuando no puedan conectarse ustedes, que realmente sí se tomen el tiempo de poder sentarse allí estas 2 horas o casi 2 horas a poder analizar y el practicar, por favor, practiquen bastante, porque a medida que uno practica van surgiendo más dudas. Si no se practica, entonces uno puede decir, no, se entendió todo bien, todo está claro, pero luego empiezan a existir algunos problemas y uno no sabe ni cómo resolverlos. Sí, Karin, se puede conectar diferentes sensores. De hecho, en la actividad que les voy a dejar, les digo, van a ser diferentes sensores los que van a ocupar. Recuerden que los sensores, pues, básicamente me van a indicar la posición de mi vástago en el actuador, si está en posición retraído, si la posición está afuera. Entonces, pues ahí sí que pueden utilizar cualquier tipo de sensor. Sí se puede. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, les vuelvo a preguntar. ¿Alguna otra duda que se les ocurra por ahí? Vinculación del contador, ¿algo más? ¿No? No, profe, todo claro. Excelente. Bueno, hoy sí entonces estamos. Les comparto más tardecito, solo que termine de convertirse el video, lo subo a YouTube y les comparto el link para los que no pudieron conectarse. Y la actividad se las comparto, si no hoy en la noche, mañana temprano, para que aprovechen ahí el estar en casa, que van a estar ahí encerraditos en casa, puedan aprovechar y ocupar bien su tiempo. Y estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, pues escríbanme. No tengan pena, escríbanme cualquier cuestión en la que yo pueda apoyarles también, pues ahí estoy disponible, ¿de acuerdo? Me dio gusto haberles saludado y pues seguimos en contacto. Que tengan una buena noche.